En este capítulo presentaré la propuesta de Philip Goff, pero antes querría dar cuenta de los principales pensadores que van a influir en su pensamiento enormemente, de los que él se describe como deudor. Thomas Nagel y su panpsiquismo del año 1972, Galen Strawson, quien fue su director de tesis en la Universidad de Reading y del que hablaré dentro de bastante poco, que todavía está en activo en la Universidad de Texas, Bertrand Russell y su Analysis of Matter de 1927 y Arthur Eddington y The Nature of the Physical World de 1928, un año después. Sobre todo este último, sobre todo Arthur Eddington es el que va a influir de manera sustancial en la obra y en la propuesta de Philip Goff. De este será del que extraerá las ideas principales al apuntalar su propuesta panpsiquista, porque Russell defendía de alguna manera un monismo neutral. No voy a entrar ahora en lo que esto puede ser o dejar de ser, porque me voy a centrar en el planteamiento panpsiquista. Goff a esta propuesta panpsiquista la llamará la tercera vía. Tenemos el dualismo naturalista, el materialismo reduccionista y la tercera vía es el panpsiquismo. El punto de partida para Goff es el de suponer que la consciencia en todas sus expresiones es una característica fundamental de la realidad. Esto es algo al que se dedica a explicar a lo largo y ancho del libro, y es que los seres humanos no somos capaces de acceder al conocimiento si no es envueltos en estas circunstancias, si no es a través de la subjetividad, del pensamiento consciente. En el momento que eliminamos la consciencia, no solo se elimina el conocimiento, sino que también, muy probablemente, la posibilidad de él mismo, porque cada premisa que nosotros consideramos como verdadera, el hecho de considerarla como verdadera es parte de la expresión del pensamiento consciente. Sin pensamiento consciente, nunca podríamos juzgar que 2 más 2 es igual a 4, ni tampoco podríamos juzgar que el color azul es el color del cielo en la tierra, por ejemplo. Se puede decir ahora mismo que una máquina computacional conoce, que una computadora conoce, que una inteligencia artificial conoce. He de decir que para esto hay varias alternativas, hay varias posibles respuestas. Para David Chalmers, por ejemplo, muy probablemente ahora mismo no, pero quizá dentro de unos cuantos años sí. Para Goff no se plantea si esto pueda pasar en unos años o no, pero dice que ahora mismo no hay nada más lejos de la realidad. Pues lo único que una máquina computacional va a hacer es responder a estímulos con una serie de respuestas predeterminadas. Si se le inserta un 0, si se le inserta un 1, ejecutará un 0 y un 1, un 1 y un 0, lo que sea. Con esto en mente, Goff propone considerar que los constituyentes fundamentales de la realidad son conscientes. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto no implica que sus compuestos lo sean, como muchas veces se les recrimina. Que los electrones sean conscientes no implica que los átomos de los que forman parte lo sean. O que los átomos sean conscientes no implican que los que forman un bolígrafo hagan que el bolígrafo sea consciente. Tampoco entonces está defendiendo lo que se le suele recriminar, que un teclado de un ordenador es consciente, que un micrófono es consciente, etc. Únicamente dice que los componentes últimos de la materia, que serían las partículas subatómicas, son conscientes y que en unas condiciones muy concretas pueden agruparse, formar conjuntos que a su vez sean conscientes, pero no necesariamente todos los conjuntos que formen tienen que ser conscientes, como dice Goff, un ordenador no lo es, la parte física al menos, dejamos la otra parte, un mando de la tele tampoco, un micrófono tampoco, etc. Y se preguntará cualquiera, ¿cómo van a ser los protones o electrones conscientes? Goff nos advierte acerca del peligro de imaginar las formas de conciencia de otras entidades, tanto no humanas como no vivas, como si tuviesen nuestra misma experiencia subjetiva. Para él esto es un error total, ya que cada entidad gozaría de una experiencia subjetiva concreta e inimaginable desde la nuestra. Nosotros no podemos imaginarnos cómo un chimpancé procesa su pensamiento consciente o tiene experiencias subjetivas, por mucho menos nos vamos a imaginar cómo un electrón tiene experiencias subjetivas. Eso es algo que todavía está mucho más lejos, prácticamente pues es inimaginable. Entonces no podemos asociar o adjuntar o vincular estados mentales o estados conscientes humanos a electrones. No podemos
pensar en electrones percibiendo el color rojo como nosotros lo percibimos, teniendo la sensación de dolor que nosotros tenemos, la sensación de hambre, etc. Son formas de consciencia, incluso muchos dicen protoconsciencia, que poco tienen que ver con la nuestra. Esta postura, según Goff, va a servir para eliminar los grandes escollos del dualismo, a saber, la interacción entre la mente y el cuerpo y el multiplicar los entes sin necesidad. También estaría un paso por encima del materialismo reduccionista, ya que en términos explicativos evitaría el problema de explicar, valga la redundancia, el surgimiento de la consciencia desde lo no consciente. Es, para Goff, la inferencia la mejor explicación, la cual es la que menos problemas epistémicos presenta. Esto se llama abducción y muchos científicos, como el propio Sean Carroll, consideran que es la manera en la que la ciencia funciona. Pues Goff, en este sentido, él considera que está aplicando este método y considera, a su vez, también que esta postura que defiende es la que menos problemas epistémicos, menos problemas gnoseológicos presenta. Retrotrayéndose a Eddington, fundamentalmente, volviendo a sus fuentes, esto es lo que hace Philip Goff, considera que este mantenía que la física lo que hace es calcular, y calcula muy bien, pero deja siempre huecos respecto a la naturaleza de la materia. Por ejemplo, la fórmula A igual a T partido L, donde A representa la productividad total, T la producción total y L la cantidad de trabajo total, establece la relación entre los términos A, T y L, entre el la productividad y la cantidad de trabajo, entre la productividad, la producción y la cantidad de trabajo, establece la relación, como dije, pero no parece definir ninguno de ellos, sino que todos dependen de la propia relación y se forma así una circularidad. Algo parecido sucedería con la famosa ecuación de Newton para calcular la fuerza de atracción entre dos objetos. F igual a G M1 por M2 partido R2. G por M1 por M2 partido R2. F representa la fuerza de atracción, G la constante de gravitación, M1 y M2 son las masas de los objetos en cuestión representadas en kilos y R es la distancia que separa los centros de ambos objetos. Esta ecuación, dice Goff, poniendo esto en palabras de Eddington, establece relaciones entre términos, nos permite calcular cómo se van a atraer los objetos o lo que nosotros vamos a ver, pero no define absolutamente nada. ¿Qué es F? La relación entre G, M1 y M2 y R2. ¿Qué es M1? Pues la misma relación. ¿Qué es M2? Pues la misma relación. Todo está entonces en relación y estos elementos que se introducen no tienen definiciones per se. La física entonces se ve como una herramienta de predicción formidable, probablemente la mejor que ha existido. Uno de los astrofísicos más destacados de hoy, Brian Greene, incide mucho en este problema. Es el hard problem of physics que dice él. Él dice, la física funciona de maravilla con todas sus ecuaciones, pero no sabemos lo que está debajo de las ecuaciones. No sabemos cuáles son los términos de las ecuaciones. Se ve la física como una herramienta formidable, probablemente en términos de predicción y la mejor que ha existido. Para Eddington era necesario algo más que esto. Necesitamos algo que dé vida a las ecuaciones. Necesitamos saber qué son las cosas, no qué hacen las cosas. Para solventar este escollo, habría de proponerse una concepción más amplia de lo que es la física que incorporase la naturaleza intrínseca de las diferentes cosas de algún modo. Para Goff, el modo más sencillo de desempeñar esto sería incluir la consciencia como naturaleza intrínseca de todos los componentes fundamentales, para que así ésta diese fuego a las ecuaciones. Dentro de su apuesta panpsiquista, el propio autor baraja dos opciones. Por un lado, el panpsiquismo reduccionista, al que se muestra mucho más inclinado, y por otro, el panpsiquismo emergente. Para entender el segundo, habría que volver a la teoría de la información integrada. Sus partidarios mantienen que cualquier sistema físico con información integrada puede presentar consciencia, siempre y cuando se den los tres aspectos de los que ya hablamos en otro vídeo, en el segundo vídeo, pero que voy a recuperar. Información sobre sí mismo, cuanto más constriña la posibilidad de entre sus causas y consecuencias, pues mayor información. Segundo, integración, interconexión entre partes del sistema, reciprocidad, cuanto mayor sea, pues mayor será la probabilidad de que
de que surja la consciencia, y el tercero, maximalidad, que el sistema sea un máximo de información integrada, que ninguna de sus partes lo sobrepase y que tampoco forme parte de un todo que lo supere. Aquí, por ejemplo, el Neuralink y todas estas historias que se barajan ahora de conectarnos como a una nube de información y conectar nuestros cerebros a ella, podría, si esta hipótesis es verdadera, podría llevar a que nosotros perdiésemos nuestra consciencia individual y formásemos parte de una consciencia colectiva y la experiencia fuese totalmente distinta. Porque no se produce la maximalidad, porque el sistema de información integrada forma parte de algo que lo sobrepasa, que sería esta cloud, nube o como sea. El panpsiquismo emergente es el que surge de los sistemas físicos con proceso de información integrada, mientras que la apuesta de Goff, la propuesta reduccionista, parte de la base de la que la consciencia es algo fundamental, que no emerge, sino que existe. Existe como algo fundamental, algo primario, básico y anterior ontológicamente a lo material, siendo las propiedades físicas expresiones o formas de esta consciencia. En este panpsiquismo reduccionista, Goff encuentra un problema difícil, otro hard problem, el de la combinación. Cómo los elementos con diferentes tipos de consciencia, independientes, se combinan o unen y dan lugar a otra consciencia totalmente distinta. De momento él no tiene respuesta para esto, y por eso dice que temporalmente el panpsiquismo emergente genera muchos menos problemas, pues según él solo presenta problemas fáciles, easy problems, a través de los que se podría dar cuenta trabajando en el mecanismo subyacente oportuno. Del capítulo, Goff sacará varias conclusiones. La primera, que hemos de ser realistas respecto a la consciencia. Esta es un hecho fundamental e indiscutible en el mundo. Que ésta existe es algo fundamental y debemos de cesar en nuestro empeño de obviarla, porque el hecho de obviarla implica que la estamos utilizando. Punto 2. Empiricismo. Se construye conocimiento a través de la información proveniente de la observación. Esto es fundamental. Punto 3. Antidualismo. El antidualismo multiplica los entes sin necesidad y no explica. Es el ejemplo de los ángeles infinitos. Que se proponga el dualismo, se podría poner un trialismo, por decirlo de así, o un cuatrialismo, un quintualismo, un sextualismo. Siempre se podría añadir un elemento más. Y el cuarto factor o el cuarto elemento, panpsiquismo. La consciencia está presente como característica fundamental de lo real, que es un poco lo mismo que el punto 1. Independientemente de a dónde se llegue, Goff mantiene que estos son los compromisos ontológicos que habríamos de mantener con la realidad. El resto, para él, es cuestión de darle vueltas y trabajar en las ideas en cuestión. Él dice que de alguna forma ha colocado al panpsiquismo en el mapa y revitalizado la posición como una opción importante y digna de tener en cuenta. Llegados aquí, voy a preguntarme, ¿me convencen Goff y su planteamiento? Diré que sí y a la vez que no. Creo que la denuncia que realiza del paradigma actual es acertada a todas luces. Creo que el problema que considera que existe dentro de la historia de la filosofía, a partir de un momento concreto histórico del siglo XVII y de la historia de la ciencia, es un problema real, y un problema que se ha llevado muchos años tapando. Pero me parece que la propuesta de Goff es algo débil. Incluso en algún momento me parece hasta caprichosa. Eso no quita mérito a todo el resto de ideas que presenta en el libro. Una posición panpsiquista emergentista me parece la posición más acertada luego de todos los problemas que destaca, ya que al menos es la única que, como él mismo mantiene, no tiene hard problems. Es más, en una posición panpsiquista emergentista, los átomos no tendrían por qué ser conscientes. Podrían ser conscientes los propios campos en los que se presentan o podrían ser conscientes otras formas físicas, como podrían ser las formas de vida más primigenias, obviamente una consciencia por muy rudimentaria que les permitiese pues sentir calor, frío, hambre y demás, y que a partir de ahí pues esta fuese haciéndose cada vez más compleja. El panpsiquismo emergentista nos hace evitar ese problema fundamental de que los átomos sean conscientes
cuando los consideramos seres que son no vivos o entidades no vivas, y nos permite introducir el surgimiento de la consciencia en sistemas de información integrados que tienen unas ciertas características añadidas, como es la independencia, la capacidad para buscar su suministro, la capacidad para replicarse y demás. Y muy probablemente, como manejan el Roger Penrose y otros pensadores, lo que es bueno, sí, Roger Penrose más bien sería Dennis Nobel. Lo que es la consciencia es algo que probablemente sea intrínseco y que esté completamente ligado a la vida, que probablemente no pueda existir la vida sin consciencia. Esto es una posición que a mí me convence bastante, porque si nos lo paramos a pensar, si un ser no es sintiente, no tendría impulsos para realizar ninguna acción. Entonces, incluso las formas más básicas de vida muy probablemente tengan sistemas de conscientes que les permitan, pues, tender hacia la luz, si son plantas, si necesitan esa energía del sol para funcionar, o tender hacia el frío, o tender hacia la comida, o moverse, o tener hambre, o sentir dolor, para así poder seguir, pues, desarrollándose. Yo creo que tanto vida como consciencia son elementos inseparables, y por eso creo que un panpsiquismo emergentista, en unas circunstancias concretas en las que nosotros separamos lo que es lo vivo de lo no vivo, pues podría ser una posición muy interesante, muy a tener en cuenta. Aparte de esto, el propio Goff considera que esta propuesta no tiene hard problems. Si Goff está rechazando el antidualismo porque tiene un hard problem y está rechazando el materialismo reduccionista por el mismo motivo, su solución está generando otro hard problem. Entonces no está solucionando nada, está creando otro problema. Está creando un problema alternativo. En cambio, si nos decantamos por el panpsiquismo emergentista, ese problema duro, ese problema difícil, desaparece de nuestro paradigma. Por este motivo, pues me parece convincente, aunque probablemente habría que apretarle una serie de tuercas a esto. Si se aplica entonces el principio de la abducción, la inferencia a la mejor explicación, el panpsiquismo emergentista, pues sería la solución a tener en cuenta. Y mi pregunta para vosotros es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Cuál es vuestra opinión? Os leo en comentarios y nos vemos en la próxima.